para hablar acerca de este tema, un entendido, Miguel Ponce, economista. Siempre un placer recibirte, Miguel. ¿Cómo estás? Aquí Eleonora Richmüller. ¿Qué tal, Eleonora? Alegría estar contigo. Vos lo dijiste muy bien, ¿no es cierto? Ayer tuvimos un día difícil, caían las tecnológicas, cayeron las criptos. Hacía 2 semanas habían aparecido ya balances malos de las tecnológicas, había una burbuja ahí con Japón, sus tasas de interés que siempre fueron muy bajas y que el viernes habían dejado de serlo. Esto, sumado a las tecnológicas, más algunas otras causas que también podríamos agregarlo en el combo, no hay que descartar el impacto de la incertidumbre del resultado electoral en las elecciones de Estados Unidos, Sí, claro. no hay que descartar el enfrentamiento, el enfriamiento de la economía en China y también en Estados Unidos, estos informes que habían aparecido los últimos con los niveles de actividad y empleo en caída que predecían esa recesión que vos hacías referencia, y también, yo diría, la inminente guerra abierta entre Israel e Irán con la posible generalización, regionalización o generalización del conflicto. Y ojo, en este caso, y por ser Argentina, ¿no es cierto? No quiero dramatizar, pero ayer Israel alertó a la Argentina sobre Claro. posibles ataques a sus aliados por parte de Irán. Así que subrayemos esto, estamos en el blanco, ¿no es cierto?, de Irán Sí. para un nuevo atentado por culpa de quienes nos incluyeron en un conflicto bélico que nada tiene que ver con nuestros intereses nacionales. Ojalá no tengamos un nuevo atentado, pero la probabilidad de que suceda son elevadas. En un país que no tiene inteligencia especializada, que está en total indefensión y donde tristemente lo único que tenemos que para aportar son las víctimas. Pero volvamos al tema económico. Sí, igual está bárbaro que lo digas, Miguel, porque es una noticia importante en la jornada, es absolutamente cierto lo que estás describiendo. Inevitablemente lo que tiene que ver con estos conflictos geopolíticos también repercute en la economía. De hecho, la eurozona ayer también se vio afectada y se viene viendo afectada por los conflictos geopolíticos de la zona, así que tiene muchísimo que ver, y enhorabuena también que lo traigas aquí a nuestro lugar y espacio de trabajo, en donde tenemos un intercambio tan interesante con la gente del otro lado. Volviendo al tema económico, hoy los números dieron así un vuelco y empezaron a revertir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hoy pasa esto, Miguel? Te diría lo siguiente. Primero, porque el debate es si esto es un crack o si estamos en un cambio de ciclo, un final de época, o en realidad es un reacomodamiento de los mercados y de los precios que por supuesto estaban inflados. Acá lo concreto es que se ha terminado una bicicleta en el cual muchos, como Japón siempre tuvo tasas muy bajas, tasas de interés, capitales japoneses, pero esencialmente de fondos internacionales, quitaban dinero japonés, compraban dólares y lo colocaban en otros mercados donde tuviese mayor rendimiento, donde las tasas fueran más elevadas. Luego, cuando ocurrían movimientos de esta naturaleza, no de tanta envergadura, porque esto es lo más importante desde el 78 a la fecha, volvían diríamos, a Japón, recompraban los dólares, pagaban ese crédito y hacían una diferencia, ¿no es cierto? Esta es la clásica bicicleta. Sí. Eso se corta porque el gobierno de Japón el viernes sube la tasa, entonces hubo una suerte de aspiradora de dólares que estaban colocados en otro lado para cancelar esos créditos que habían sacado para no estar equiparando o perdiendo, ¿no es cierto? Sí, o perdiendo, porque hoy estaba en 142. Ya, absolutamente, absolutamente. Se recuperó, el rebote es, ojo, se recuperó porque hoy la bolsa de Tokio subió alrededor del 10, ¿no es cierto?, el rebote, pero desde el viernes hasta ahora, hasta ayer, había subido un 20, por lo tanto ha recuperado una parte. Algunos dicen que solamente el 50% de los fondos que estaban fuera de Japón han vuelto, con lo cual pueden preverse nuevas situaciones de incertidumbre y volatilidad. Y que en el caso nuestro nos pega directo
porque de alguna manera nosotros tenemos cepo y esto impidió que la cosa fuera más grande, pero nos arrastra la devaluación que se ha originado a partir de este tema en las monedas de la región, particularmente el tema con Brasil, ¿no es cierto? Bueno, es interesante, perdón, Miguel, es interesante esto que decís, porque yo me imagino, y ayer lo planteábamos también cuando hablábamos del lunes negro, aquel que trabaja todo el día, llega a su casa, prende la tele y escucha algunas cuestiones bastante técnicas, ¿no? Porque de verdad, el valor del yen, imagínate el que trabajó 9 horas todo el día y llega y escucha el valor del yen en Japón, que no, que cayó el S&P. Claro, cayó el S&P. Digo, entonces me imagino a la gente que dice, y nosotros en Argentina, te hago un montoncito, Clasi, mira, nosotros en Argentina, ¿qué tenemos que ver? O en definitiva, ¿cómo afecta el bolsillo de aquel que trabajó todo el día? ¿Por qué nos repercute y cómo nos repercute, Miguel? Totalmente de acuerdo. Esta es la pregunta y en todo caso, digamos, futbolísticamente, ya que está de moda hablar futbolísticamente, veníamos perdiendo por goleada el día lunes. Sí. Ahora es, diríamos, una derrota digna. Okay. Un 2-0, está bien. Correcto, correcto. Pero claro, digamos también la verdad integralmente. Pese a que el vendaval habría pasado, quedan dudas de cómo Milei va a poder afrontar la deuda. Es decir, esto le pega muy fuertemente al programa y ese vendaval que comenzó en Japón, arrastró a Estados Unidos y al resto del mundo entre el viernes y el lunes pasado, hay que decir que las cotizaciones se recuperaron este martes, pero quedaron dudas de cómo el presidente, pese a su vocación de conseguir déficit cero, va a poder pagar la deuda del año próximo. El problema son los dólares. Por eso el riesgo país, vos fíjate, está superando los 1.600. No es que bajó a como estaba el viernes, ¿no es cierto? Sigue arriba de 1.600 puntos básicos, que es mucho. Y bueno, entonces la pregunta que todos se hacen es, esos repagos, lo que se le debe al fondo, lo que se debe al resto de los organismos, los BOPREAL, que son los papeles entregados por el Banco Central para saldar la deuda comercial que había dejado la administración anterior sobre el tema de las importaciones. Obviamente el mercado está con dudas sobre la capacidad de repago que tiene el gobierno y están apuntando desde el gobierno a conseguir fondos de una u otra manera, sea a través del blanqueo, sea a través del RIGI, ¿no es cierto? Algo del sector externo, o sea que la balanza comercial algo te dé, aporte dólares para el segundo semestre, que siempre fue más demandante que el primero, porque además en general la liquidación de la cosecha es en los primeros 6 meses, ¿no es cierto? Esta es la situación en la que estamos hoy y bueno, hay que ver qué otro tipo de dólares pueden venir. En el largo plazo, el gobierno está esperando que gane Donald Trump. Algo que ahora en las últimas horas empieza a ponerse en duda, o por lo menos no está tan claro que así sea, porque ha repuntado la candidata Kamala Harris, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿para qué quiere que gane Trump? Y bueno, para que opere frente al Fondo Monetario y haya un nuevo crédito del estilo del que en su momento Trump gestionó para su amigo Macri. Yo creo que esto tiene que tener en cuenta el cronograma. Las elecciones recién son el año que a fin de noviembre. El cambio es en enero y recién podría influirse sobre el fondo entre febrero y marzo. La pregunta es, ¿se llega hasta ese momento? Recordemos que el año que viene va a ser un año electoral donde además hay muchos vencimientos de deuda. Miguel, y por último, ¿qué pasa si no se llega? ¿Qué pasa si no se llega? Y bueno, yo creo que de alguna manera... Hay que llegar, porque si no hay liquidez de dólares en los mercados, no hay liquidez de dólares en la Argentina, ¿de dónde salen esos dólares? Mira, recordemos una frase que la dijimos físicamente allí instalados. Las deudas no han sido hechas para ser pagadas, sino para ser roleadas. Es decir... Pero acá venimos roleando hace tanto... Argentina tiene no se podría, posgrado en realidad. Claro, ¿por qué no se podría seguir, no es cierto? Claro. Entonces,
Bien. Claro, me parece que ante una situación así es muy posible que el fondo pueda llegar a reprogramar hacia adelante los pagos en la medida en que aparezca en el horizonte algún tipo de recuperación y comiencen sobre todo a recomponerse reservas. Lo más importante es que las reservas del Banco Central puedan empezar a verse fortalecidas a como dé. Bien, y la idea de levantar el cepo está cada vez más lejana entonces, Miguel. Muy lejos, cada vez más lejos. Ahora vos fíjate, hasta se enorgullecen. Gracias a que tenemos el cepo, no hemos tenido un impacto mayor. O sea, va todo en contra de la liturgia libertaria, pero digamos, las efectividades conducentes son las que estamos viendo, ¿no? Bien, Miguel, muchísimas gracias por el contacto. Siempre un placer hablar con vos. Gracias a vos, saludos. Hasta Chao. luego. Miguel Ponce, economista, que siempre nos aclara la situación en torno a los números de la economía argentina y del mundo, que a veces son tan complejos de comprender. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.